Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre límites de sucesiones. Bueno, antes de entrar en teoría, explicaremos el concepto de convergencia a través de un ejemplo. Bueno, si nosotros consideramos esta sucesión, entonces tenemos que la sucesión, o sea, tiene los primeros términos, son de esta forma. Eso es lo que, digamos, es el comportamiento que nosotros tenemos aquí en esta sucesión. Recordemos que aquí es para cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3 y así sucesivamente. Bueno, ahora, si nosotros tomamos valores pues cada vez mucho más grandes, digamos, en la posición, ¿cierto? Es decir, si consideramos el término para cuando calculamos en f de 1000, f de 1001, f de 1002, hasta f de 1010, ¿cierto? Entonces tenemos que, bueno, estos vendrían siendo los resultados. Por ejemplo, para 1000, f de 1000 vendría siendo 1.99, bueno, 3006, bueno. Y así vemos que cada vez estos números tienden a acercarse o aproximarse a 2, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, vemos que tiende pues una tendencia pues creciente, ¿cierto? Vamos mirando que este es más pequeño que este es más grande, bueno, y cada vez se va acercando a 2. Entonces lo que se dice es que 2 es como si fuera el límite, ¿cierto? A donde se está aproximando y viene siendo a su vez como el punto de acumulación de nuestra sucesión allí. Bueno, entonces, como les comentaba, a medida pues que n aumenta, pues se va, digamos, esta sucesión se va aproximando cada vez más y más a 2. Adicionalmente, pues habíamos dicho que 2 pues era un punto de acumulación de esta sucesión. Bueno, en ese sentido, podemos preguntarnos allí que si todos los términos de la sucesión, pues excepto algunos de ellos, no van a ser todos, ¿cierto? Pero pues sí digamos, infinitos términos, ¿cierto? Van a pertenecer pues a una vecindad de centro 2, ¿no? Es decir, que si nosotros construimos una vecindad con centro en 2 y radio cualquier valor o cualquier número real positivo, entonces vamos a tener siempre infinitos términos. Vamos a determinar cuál vendría siendo como el número de elementos o desde dónde o desde qué elementos se pueden determinar allí. Bueno, entonces, pues para responder a la pregunta, lo que vamos a hacer es calcular el número de elementos, pues, aproximados, ¿no? Digamos que pertenecen, pues, a una vecindad. Vamos a considerar, pues, un ejemplo aquí muy particular, digamos, donde consideraremos, pues, una vecindad con radio 0,06 y centro 2. Entonces, vamos a ver cuántos, digamos, para qué valores de n, x sub n pertenece pues a esta vecindad que está allí. Bueno, en teoría lo que nos está diciendo es que la distancia entre x sub n y 2, ¿cierto? Tendrá que ser menor que 0,06. ¿Listo? Eso es en teoría. Bueno, adicionalmente, esta distancia podríamos usar valor absoluto, ¿cierto? Es decir, el valor absoluto de x sub n menos 2, esta distancia tiene que ser menor que 0,06. Ahora bien, x sub n era el término enésimo, ¿cierto? Que se puede representar pues de esta forma. Entonces vamos a reemplazarlo allí. Entonces tendríamos 2n menos 5 sobre n más 1. Ese vendría siendo el término enésimo. Bueno, menos 2. Y esto tiene que ser menor o igual que 0,06. Bueno, a este se sobreentiende que tiene base 1. Aquí tenemos una expresión pues de la forma racional. Y acá también podemos hacer aquí una resta de racionales. Entonces tendríamos que este multiplicado por este, pues por 1 debería dar lo mismo, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer por acá.
Entonces 2n menos 1 por 1, pues me va a quedar lo mismo. Bueno, aquí tengo, bueno, la función valor absoluto. Entonces me va a quedar 2n menos 5 cuando multiplico esta expresión por 1. Luego aquí dice menos 2, que debería multiplicar a n más 1, ¿cierto? A n más 1. Bueno, lo he escrito así porque anteriormente hay un signo menos aquí, y este signo menos va a afectar los signos que se encuentran dentro del paréntesis. Bueno, todo esto sobre n más 1 por 1, pues vendría siendo n más 1, ¿no? No hay ningún cambio allí. Cierra allí, y esto tendría que ser menor o igual que 0,06. 0,06. Bueno, entonces destruimos aquí este producto, lo hacemos con la propiedad distributiva. Tendríamos 2n menos 5, menos 2 por n, pues menos por más, pues va a ser menos, y 2 por n, pues me va a quedar 2n. El siguiente, menos por más, va a ser menos, y 2 por 1, pues me va a dar 2, cierra allí, y el paréntesis se destruye sobre n más 1, y esto tiene que ser menor o igual que 0,06. Aquí hay algunos elementos que se pueden operar, por ejemplo, 2n menos 2n, pues únicamente se van a simplificar, se eliminan, ¿cierto? Tendríamos luego que menos 5 menos 2 tienen signos iguales, por lo tanto se suman y conservan el signo, es decir, me va a quedar menos 7 sobre n más 1, y no nos olvidemos pues de la función valor absoluto, y esto tendrá que ser menor o igual que 0,06, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar en este espacio de acá. Ahora recordemos que el valor absoluto se puede pues distribuir, entonces lo podemos distribuir arriba y abajo, ¿cierto? Valor absoluto de menos 7, pues ya sabemos que lo va a convertir en un número positivo. Y n más 1, recordemos que n pertenece a los números naturales, ¿cierto? Entonces es un número positivo más 1, siempre va a ser número positivo, entonces eso va a quedar siempre n más 1. Recordemos pues la definición de valor absoluto, ¿no? Si esto fuera negativo, tendría que estar multiplicado toda la expresión por un signo menos, ¿cierto? Pero como es positivo, queda tal cual. Bueno, esto a su vez, menor o igual que 0,06, entonces paso a multiplicar esto acá, tendríamos que 7 menor o igual que 0,06 multiplicado por n más 1, ¿cierto? Esta está dividiendo, pasa a ser lo contrario al otro lado, ¿cierto? Aquí quedaría pues un producto, ¿no? Se sobreentiende cuando hay factor de o paréntesis. Bueno, luego, este está multiplicando aquí, pasa a dividir al otro lado, es decir, me va a quedar 7 sobre 0,06 menor que n más 1, ¿cierto? Luego, tendría que este 1, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 7 sobre 0,06 más 1 menor o igual que n. Bueno, aquí tenía un error, o sea, uno estaba sumando, pasaba pues a restar acá. Bueno, cuando efectuamos aquí esta división, entonces tenemos que eso nos da 116,6 periódico. Nos queda así, menos 1. Bueno, menor o igual que n. Y cuando restamos aquí, pues vamos a tener que esto nos da pues efectivamente 115,6 periódico, pues menor o igual a n. Bueno, es lo mismo como si aquí dice pues, si yo lo leo al contrario, ¿cierto? En este sentido sería n mayor que esto, ¿cierto? Entonces yo lo puedo escribir como n mayor que 115,6 periódico, ¿cierto? O sea, quiere decir que cuando n toma elementos mayores de aquí, recordemos que n tiene que ser un número entero, ¿cierto? Entero positivo.
Entonces n, aquí pues vamos a escribirlo aquí, como n pertenece pues a los enteros positivos, entonces la afirmación anterior es válida para, aquí hay que considerar, ¿no? 115 y toma parte de, digamos, o sea, tiene una parte adicional, ¿no? Una parte pues decimal. Por lo tanto, vamos a aproximar al siguiente. Es decir, va a tener sentido cuando sea n mayor o igual, entonces el siguiente entero aquí vendría siendo pues 116. Entonces, desde 116 en adelante vamos a considerar que todos los elementos x sub n, ¿cierto? O sea, 116, luego cuando n vale 117, 118, bueno, así sucesivamente, van a entrar dentro de esta vecindad. Eso es lo que nos está diciendo allí. Entonces, aquí hay que considerar que nosotros tomamos la función entera, ¿cierto? Digamos la parte entera, perdón, 115, y adicionamos el siguiente, ¿cierto? Es decir, 115 y le sumamos una unidad, entonces vendría dando 116. Entonces, para poder generalizar. Bueno, ahora vamos a generalizar, digamos, ese resultado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a considerarlo pues para cualquier radio. Vamos a considerar ese radio como la letra griega epsilon. ¿Listo? Vamos a considerar pues ese radio allí. Y vamos a considerar ahora para qué valores de n pues pertenecen a este tipo a esta vecindad, ¿no? Con centro en 2 y radio epsilon. Es importante denotar aquí que en matemáticas siempre se acostumbra a utilizar esta letra griega para denotar distancias sumamente pequeñas, ¿no? Eso es lo que vamos a considerar allí. Bueno, entonces lo que nos está diciendo es que vamos a encontrar la distancia, digamos, desde x sub n hasta 2, siempre que sea menor que el radio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Esto, en teoría, vendría siendo, pues, x sub n menos 2. Bueno, cerramos allí, pues, en la función valor absoluto, y esto tendrá que ser menor que epsilon. Ahora bien, este es el enésimo término, ya sabemos que es de esta forma, ¿cierto? Entonces tendríamos allí 2n menos 5 sobre n más 1, aquí hay un menos 2, ¿cierto? Ya lo he cambiado y esto deberá ser menor que epsilon, ¿cierto? Bueno, voy a cerrar por aquí para continuar escribiendo acá. Ahora aquí este tiene base 1, tengo una resta de números pues de la forma fraccionaria, ¿cierto? Entonces 2n menos 5 por 1, entonces voy a tener acá 2n menos 5, ¿cierto? Cuando multiplico este término por este me va a quedar este, ahora tiene un menos aquí, ¿cierto? Menos 2 por todo esto de acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2 que multiplica a 2n más 1. Cierra allí todo esto sobre n más 1 por 1. Entonces n más 1, ¿cierto? Me quedaría únicamente, porque pues no genera ningún cambio allí. Siempre vuelvo y repito, lo escribo así, ¿para qué? Porque resulta que este menos va a afectar a todos los signos de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Bueno, perdón, ahora cierra allí, esto tendrá que ser menor que epsilon, ¿cierto? Y ahora vamos a destruir aquí este paréntesis con la propiedad distributiva. Tendríamos 2n menos 5, pues no he hecho ningún cálculo allí. Menos 2 por n, eso pues me va a quedar menos 2n, ¿cierto? Y menos 2 por 1 más 1, pues me va a quedar menos 2, cierra allí. Bueno, sobre n más 1, y todo esto menor que epsilon. Ahora bien, hay elementos que se pueden simplificar, por ejemplo 2n menos 2n,
se eliminan y menos 5 menos 2 pues son de signos iguales, ¿cierto? Estos dos elementos son de signos iguales, se suman y conservan el signo. Es decir, esto me va a quedar menos 7 sobre n más 1 y no nos olvidemos de la función valor absoluto y esto tendrá que ser menor o igual que n más 1. Bueno, cierro por acá, continúo acá. Ahora, puedo distribuir el valor absoluto, ¿cierto? Cuando saco valor absoluto a menos 7 sabemos que únicamente lo va a hacer positivo, ¿cierto? Y n más 1 pues ya habíamos dicho que eso era pues un número positivo. Entonces aquí me va a quedar n más 1 y todo eso pues menor o igual que Exion, ¿cierto? Entonces ahora paso a multiplicar acá. Este que está dividiendo acá pasa a multiplicar acá, ¿cierto? Ojo, es toda esta expresión, ¿no? Hay que considerar eso allí, ¿no? Toda esa expresión va a multiplicar entonces a x. Entonces me queda 7, perdón, aquí borro esto, menor que Exion por n más 1. Por eso escribo aquí entre paréntesis, ¿no? Porque es toda la expresión. Ahora, este Exion está multiplicando, pasa entonces a dividir al otro lado, entonces me va a quedar 7 sobre Exion menor n más 1, y ahora este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 7 sobre Exion menos 1 menor que n. Bueno, entonces digamos que aquí hemos tenido pues un resultado, ¿no? Bueno, es importante mirar que si yo lo leo de acá para acá, pues voy a tener lo siguiente, ¿cierto? Entonces tendría que n pues tendrá que ser mayor que 7 sobre Exion menos 1. Finalmente, cuando ya llegamos pues a este resultado, entonces tenemos que la solución estará dada para todo este símbolo matemático traduce para todo n que digamos mayores o iguales que este elemento. Bueno, es importante denotar aquí que de aquí he utilizado la función parte entera, es decir, se saca el entero y recordemos que en el anterior ejercicio le sumábamos una unidad, ¿cierto? Se aproximaba al siguiente, por eso le sumábamos una unidad. Sacábamos la parte entera de aquí, ¿cierto? Y le sumábamos una unidad. Entonces esto vendría siendo un entero más 1, pues vendría siendo el siguiente entero, ¿no? Bueno, entero positivo, ¿no? Recordemos. Porque aquí Exion pues va a ser un número pues positivo y pues esto vendría siendo pues un número positivo. Lo que nosotros podemos reiterar aquí es que pues como recordemos, ¿no? Exion pues es un término pues muy pequeño, ¿no? Se lo considera pues matemáticamente como un valor pues muy pequeño y sin embargo podemos ver que al trazar una vecindad pues va a tener infinitos términos, ¿cierto? Y podemos notar que a excepción de esos infinitos términos va a existir un número pues que es finito, ¿cierto? Que no va a estar dentro de esa vecindad. Eso es lo que nos está diciendo allí. En teoría, lo que estamos mirando aquí es que conforme nosotros avanzamos aquí en los elementos de la sucesión, podemos ver que ellos van a tener un punto de acumulación que hemos denotado como 2 y se van a condensar allí. Eso es lo que nosotros estamos mirando allí. Bueno, posteriormente, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos acá, no? Pues primero pudimos determinar que el único punto de acumulación en esta sucesión pues era 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pudimos pues verificar allí y pues construimos pues digamos un radio cualquiera también que nosotros le hemos denotado como Exion, pues Exion deberá ser siempre un número mayor que 0. Les había comentado que es un número pues infinitamente pequeño, se lo considera así. Y también cuando consideramos este Exion, pues pudimos encontrar un n mayúscula que pertenece pues a los z.
positivos, ¿no? A los enteros positivos, ¿no? En el caso pues de la sucesión. ¿Qué quiere decir esto, no? Este n positivo viene siendo como ese elemento a partir desde donde vamos a empezar a contar para verificar que va a pertenecer a nuestra vecindad, ¿no? Cuando consideramos pues el radio Exion. Es decir, anteriormente cuando habíamos considerado un radio de 0,06, ¿cierto? Encontramos que allí en ese ejercicio nuestra n mayúscula vendría siendo 116. Allí se pudo verificar. Acá pues es un elemento a determinar, ¿cierto? Aquí digamos es de forma general. En el ejercicio particular pues se pudo determinar que era 116, ¿cierto? Aquí pues es de esta forma, ¿cierto? No sabemos a qué equivale Exion, ¿cierto? Es únicamente de forma general allí. En general se tiene o se cumple que cuando pues una sucesión, digamos, cumple lo anterior, es decir, que si dado pues un Exion, ¿cierto? Bueno, un Exion pues aquí mayor que 0, ¿cierto? Sabemos, ¿no? Que es mayor que 0. Debemos pues encontrar en un n, ¿cierto? Debemos pues aquí encontrar nuestra n, en ese caso, ¿cierto? Como lo hicimos pues en el ejercicio anterior. Y digamos, cuando se cumple eso, podemos decir que la sucesión converge, ¿cierto? Es decir, llega a un punto determinado, ¿no? ¿Cierto? Eso viene siendo, digamos, converger, ¿cierto? Llega como a un punto determinado. Para la sucesión, pues, x sub n, ¿cierto? Nosotros, pues, podemos decir que esta converge, ¿cierto? Y pudimos ver que esta llegó o converge al punto 2, ¿cierto? O también podemos decir que el límite de esa sucesión, ¿cierto? De x sub n, cuando n tiende a infinito, es decir, se va aproximando a diversos valores hacia el infinito, ¿cierto? Recordemos que infinito pues no es un número como tal, sino que es simplemente un concepto que quiere decir que constantemente se está evaluando, ¿cierto? Es decir, cuando tiende a infinito pudimos ver que esta sucesión pues tiende al límite 2. Bueno, en general, si nosotros pues bueno, vamos a considerar aquí pues una definición, ¿cierto? Si consideramos pues una sucesión a sub n, digamos pues una sucesión de números reales, y vamos a considerar un alfa pues que es un número real, ¿cierto? Un número real. Entonces lo que nosotros podemos afirmar es que esta sucesión a sub n converge a alfa si cumple esto, ¿cierto? Esto es lo que debe cumplir para converger allí, ¿cierto? Entonces, es decir, ¿qué dice aquí? Para todo Exion mayor que 0 existe un n sub Exion que pertenece pues a los z positivos. Recordemos aquí que Exion, pues dependiendo del Exion que tomemos, va a cambiar n, ¿cierto? Va a existir una n distinta, por eso se denota como n sub Exion para cada Exion, ¿cierto? Distinto. Entonces, bueno, entonces para todos los Exion positivos, dice, existe pues un n mayúscula, ¿cierto? Que pertenece pues a los enteros positivos, tal que se va a verificar esto, que la distancia entre el término a enésimo, ¿cierto? Recordemos que este era pues nuestro término enésimo hasta el punto, digamos, real de convergencia, ¿cierto? Hasta nuestro alfa, tendrá siempre que ser menor que h. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Para todo n, pues, que sea mayor o igual que nuestra n sub Exion, que era como el n desde donde se verificaba, pues, esta cercanía, ¿cierto? Recordemos allí. Bueno, en este caso, pues, afirmaremos que el límite, pues, existe, ¿cierto? Y es finito, ¿cierto? Cuando decimos que es finito, pues estamos diciendo que tendrá un valor determinado, ¿cierto? Además lo vamos a denotar así. Límite de n, límite cuando de a sub n
cuando n tiende al infinito, significa esto, bueno, lo voy a escribir mejor aquí, cuando tiende al infinito, es igual a alfa, ¿cierto? Eso es. Entonces estábamos diciendo que converge a alfa, entonces el límite de esto tenderá pues a alfa siempre y cuando pues cumpla esta definición, ¿no? Eso querrá decir que si nosotros tenemos un punto de acumulación, ¿cierto? No siempre va a ser, digamos, o la sucesión no siempre va a converger a ese punto de acumulación. Lo que podemos verificar que siempre va a converger siempre y cuando cumpla con esta definición. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo. Bueno, a la pregunta, ¿no? ¿Es convergente, digamos, la sucesión que se ha denotado como a sub n, bueno, como 1 menos 4n sobre n, 2n menos 1? Eso es lo que nos está preguntando allí. Bueno, si nosotros nos damos a la tarea de buscar, por ejemplo, los términos cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, y así sucesivamente, entonces nosotros vamos a ver, digamos, que el comportamiento es, digamos, bueno, como empieza menos 3, luego menos 2, recordemos que los números negativos conforme estén más cerca al 0, van creciendo, ¿cierto? Serán más grandes. Entonces vamos viendo que este es ascendente, ¿cierto? Menos 2,3 periódico, bueno, menos 2,2, bueno, y bueno, y así vamos, digamos, aproximándonos cada vez más a menos 2, ¿cierto? Ese es el comportamiento aquí, ¿cierto? Bueno, aquí vendría menos 2, sigue, digamos, decreciendo, pero pues sabemos que se va aproximando cada vez a menos 2. Es decir, este es el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Empezamos en menos 3 y vemos que se está aproximando cada vez a menos 2, ¿cierto? Eso es lo que está pasando allí, ¿no? Conforme se va haciendo más pequeño en los negativos, ¿cierto? Se va aproximando a menos 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos mirando allí. Si lo hacemos de forma gráfica, ¿cierto? Podemos ver que, bueno, empezaba en menos 3, bueno, y tiene este comportamiento, bueno, va acercándose y acercándose cada vez más y más a menos 2, ¿cierto? Ese sería el comportamiento allí, ¿no? Es como si aquí hubiera una asíntota, ¿cierto? Recordemos que la asíntota es, pues, es una línea imaginaria a donde se van aproximando, pero jamás pasa esa frontera. Luego, a medida que n aumenta, la sucesión pues se va a aproximar cada vez más a menos 2, ¿no? Eso querrá decir que si nosotros planteamos el límite cuando n pues tiende al infinito de nuestra sucesión, su límite pues debería ser menos 2. Bueno, entonces, pues para saber si la afirmación, para saber pues si tal afirmación pues es correcta, entonces pues debemos encontrar nuestro n sub exim, ¿cierto? Tal que pues se cumpla la siguiente definición, ¿no? Recordemos, valor absoluto 1 menos 4n sobre 2n menos 1 menos, aquí vendría siendo nuestro alfa, recordemos, nuestro alfa en esta ocasión pues viene siendo como el menos 2, ¿cierto? Cierra allí, esta distancia siempre deberá ser menor que exim. Eso es lo que nosotros pues debemos desarrollar y encontrar nuestra n, que vendría siendo nuestra n pues mayúscula, ¿cierto? Eso es lo que debemos pues desarrollar ese proceso, ¿no? Esto pues para todo n, digamos que sea mayor o igual que n sub exim, perdón, n sub exim. Entonces vamos a desarrollar esto aquí. Bueno, entonces aquí tenemos un producto, menos por menos pues va a ser más. Entonces vamos a tener 1 menos 4n sobre 2n menos 1, menos por menos pues eso es más. Cierra allí, menor o igual que exim. Luego tenemos que, pues, o sabemos que este tiene base 1, es decir, tenemos suma de racionales, de números racionales, fraccionarios, ¿cierto?
o de la forma A sobre B, ¿cierto? Y se suman en cruz, ¿cierto? 1 menos 4n por 1. Entonces eso me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Me va a quedar 1 menos 4n. Aquí está sumando, entonces aquí va un signo más 2 que debe multiplicar a toda esta expresión, ¿no? Tiene que multiplicar a todo ese término. 2n menos 1 cierra allí. Todo esto sobre 2n menos 1 por 1, pues vamos a tener lo mismo, ¿cierto? No hay cambios. Y ojo, si acá abrimos corchet, paréntesis, bueno, si abrimos el valor absoluto, perdón, acá también debemos cerrar. Bueno, y esto menor o igual. Bueno, ahora continuamos pues desarrollando. Vamos a hacerlo en este espacio de acá. Entonces aquí debemos desarrollar este paréntesis, pues debemos aplicar pues propiedad distributiva, ¿cierto? Es decir, me va a quedar aquí pues 1 menos 4n, pues no lo he tocado, ¿cierto? Aquí más por más pues va a ser más, 2 por 2 pues va a ser 4, y no nos olvidemos del n. El siguiente sería más por menos, va a ser menos, y 2 por 1 pues va a ser 2. Cierra allí, ¿cierto? Bueno, baja, sobre, perdón, 2n menos 1. 2n menos 1, y esto debería ser menor que elección. Aquí tenemos que 4n, perdón, menos 4n más 4n son de signos contrarios, se restan, ¿cierto? Por lo tanto, estos dos van a tender a eliminarse. Ahora bien, tenemos 1 y menos 2. Tienen signos contrarios, al mayor se le resta el menor y se conserva el signo del más grande. Es decir, a 2 le restamos 1, eso me queda 1, y conservo el signo del valor, del mayor valor, es decir, negativo en este caso. Menos 1 sobre 2n menos 1, y bueno, y podemos repartir el valor absoluto, ¿cierto? Y esto tendrá que ser menor que x. Sabemos que el valor absoluto lo que hace es convertir un número negativo pues en positivo, ¿cierto? Bueno, eso es, digamos, matemáticamente, pero geométricamente sabíamos que eso era una distancia, ¿cierto? Entonces eso va a ser 1. Y esta expresión 2n menos 1, hay que visualizar que siempre va a ser positiva, porque partimos de elementos que empiezan en 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuando vale 1, pues voy a tener 2 por 1 aquí, me va a quedar pues 2 menos 1, pues eso va a ser 1, ¿cierto? Cuando vale 2, pues va a ser aquí 2n, cuando vale n2, pues voy a tener aquí 2 por 2, que sería 4, menos 1, pues 3, bueno, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta expresión siempre va a ser positiva. Siempre me va a quedar 2n menos 1. Entonces allí no hay ningún cambio y esto debería ser menor que elección, ¿cierto? Ahora, todo este término lo voy a pasar a multiplicar acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque está dividiendo a 1, ¿cierto? Entonces lo contrario es pasar a multiplicar al otro extremo. Bueno, lo voy a hacer por aquí. Entonces tendría que 1 menor que elección, que está multiplicado es por todo este término, ¿no? Es decir, 2n menos 1 y cierra allí. Ahora este elección está multiplicando a esto, pasa al otro lado a dividir 1 sobre elección menor que 2n menos 1, ¿cierto? Ahora, este 1 pues está restando, pasa al otro lado a sumar, es decir, 1 sobre elección más 1 menor que 2n. Bueno, lo he escrito aquí. Entonces aquí pues podemos sumar estos términos aquí. Recordemos que este viene con base 1, ¿cierto? Entonces sobreentiende que tiene base 1 y se pueden sumar en cruz como números fraccionarios. 1 por 1 pues me va a dar 1, más, hay una suma, ¿cierto? Elección por 1 pues me va a dar elección, sobre 1 por elección pues que va a dar elección. Aquí tendríamos menor que 2n, ¿cierto? Ahora, este 2 está multiplicando a n, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente,
bueno, lo voy a escribir por acá, 1 más Ection sobre Ection, todo esto dividido entre 2, se sobreentiende que 2 tiene base 1, menor que 2n, ¿cierto? Perdón, que n, ya habíamos pasado el 2 allí. Aquí hacemos lo que se conoce como la ley de la oreja. Este extremo por 1 pues me va a quedar lo mismo, ¿cierto? 1 más Ection sobre 2 por Ection, que va a ser 2 Ection y bueno, y menor que n, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros ya tenemos como decir desde dónde empieza a tener valor, digamos, nuestro n sub Ection, ¿cierto? Desde aquí, n, si nosotros lo leemos así, en este sentido, vendría siendo n, o sea, sería para n mayores que esto, ¿cierto? Y entonces, allí, nosotros tendríamos que, para este caso, recordemos, n sub Ection sería igual a la función entera, ¿cierto? Parte entera, ¿cierto? De esto, recordemos, 1 más Ection sobre 2 Ection. De allí tenemos que sacar una parte entera y recordemos que le sumábamos una unidad. Entonces ya sabemos que nuestra n mayor, digamos nuestra n mayúscula sub Ection es igual a esto, ¿cierto? Recordemos que esta es la función parte entera allí. Bueno, por lo tanto, se va a cumplir lo siguiente. Por lo tanto, se va a verificar lo siguiente, ¿no? Es decir, tendríamos nuestra función 1 menos 4n sobre 2n menos 1 menos, recordemos, menos 2. Bueno, cierra allí. Esto es menor que Ection. Sería menor que Ection para todo n mayor o igual que esta parte de acá, que ya sabemos que es nuestra n mayúscula, ¿no? O sea, tenemos que determinar desde dónde empieza, ¿cierto? Función parte entera, 1, bueno, más Ection sobre 2 Ection, bueno, cierra función parte entera, más 1. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, este procedimiento? Consiste en determinar nuestra n mayúscula, ¿cierto? Para la que se verifique. Aquí pues en ningún momento he dicho cuánto vale Ection, ¿cierto? Sin embargo es una forma general de poder visualizarlo, ¿cierto? Entonces allí ya podemos decir, después de haber dicho eso, podemos decir que nuestra sucesión converge a 2, ¿cierto? Y a su vez podemos decir que el límite de esa sucesión, perdón, a menos 2, ¿no? Y el límite de ella es menos 2 también. Bueno, lo que les estaba comentando, ¿no? Luego podemos decir que pues a sub n converge a 2 y decir pues también a su vez que el límite de a sub n, pues cuando n tiende a infinito es menos 2, ¿no? O sea, el límite de esta sucesión allí. Bueno, ahora hablaremos sobre algunas propiedades pues, de los límites, ¿no? De una sucesión. Bueno, una sucesión pues no convergente, ¿cierto? Si no es convergente, pues se va a decir que va a ser divergente, ¿no? Entonces será divergente. Entonces, bueno, consideremos pues aquí un ejemplo como esta sucesión, ¿no? Esta sucesión pues tendrá términos como 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, podemos ver que no va a converger pues a ningún término, ¿cierto? Cada vez que avancemos conforme va creciendo n, ¿cierto? Conforme los elementos vayan pues avanzando allí, vamos a ver que los términos van a seguir creciendo, creciendo y creciendo y pues no van a converger a ningún punto. En este sentido, pues esta sucesión sería divergente. Bueno, si una sucesión es convergente, entonces es importante tener en cuenta que su límite es único, ¿cierto? No van a existir dos límites, ¿cierto? Siempre el límite va a ser único. Eso hay que considerarlo y hay que tenerlo pues en cuenta. Ahora bien, el límite de una sucesión constante es la misma constante.
tenemos por ejemplo esta sucesión 1 elevado a la potencia n. Sus términos pues siempre va a ser 1, 1, 1, bueno, y así sucesivamente, para cualquier valor que tenga n. Eso querrá decir pues que si nosotros calculamos el límite, cuando n pues tiende al infinito de 1 elevado a la n, pues eso va a ser 1, ¿cierto? En todos los casos pues eso va a ser 1. Bueno, y otra propiedad es que toda sucesión convergente es acotada, ¿no? Retomemos el ejemplo pues anterior. Habíamos dicho que esta sucesión pues tiene como límite a menos 2, ¿cierto? Es decir, al evaluar este límite, cuando n pues tiende a infinito, teníamos que eso era igual a 2. Recordemos que el primer elemento o los elementos de esta sucesión empezaban cuando pues cuando n pues vale 1, pues teníamos aquí menos 3. Bueno, aquí habían un poco de elementos, ¿cierto? Y llegábamos exactamente hasta menos 2, que vendría siendo pues, bueno, se aproximaba más bien, ¿no? Se aproximaba pues a elementos, digamos, casi llegaba hasta menos 2, ¿cierto? Digamos que el dominio de esta sucesión empezaba desde menos 3 hasta 2 abierto, ¿cierto? Por allí digamos que estaban todos sus elementos, ¿cierto? Entonces tenemos cotas inferiores como por ejemplo el menos 4, el menos 5, todos ellos hacia abajo pues serían cotas inferiores, y cotas superiores, perdón, aquí es menos 2, cotas superiores como por ejemplo el menos 1, el 0, el 1, el 2, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si tenemos que existen cotas inferiores y cotas superiores, pues va a existir el ínfimo y va a existir también el supremo. Y por lo tanto, pues va a ser acotada, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a considerar otras propiedades para algunos procesos operativos con los límites. Bueno, entonces consideremos a este lambda como un número real cualquiera, ¿no? Y sean pues dos sucesiones a sub n y y sub n, pues convergentes. Es decir, que suponiendo que el límite cuando n pues tiende al infinito de x sub n sea igual a l, y el límite cuando n tiende a infinito de y sub n pues sea igual a n. Entonces vamos a poder realizar lo siguiente. Si nosotros tenemos pues que encontrar este límite, vamos a desarrollar por ejemplo aquí el límite cuando pues n tiende a infinito. Supongamos que lambda esté multiplicando a x sub n, entonces esto se va a poder reescribir de la siguiente manera. Este lambda, como es una constante, puede salir del límite, entonces va a quedar lambda que multiplica pues al límite cuando n tiende a infinito de x sub n. Es decir, esto es igual, este límite pues nosotros ya lo conocemos, sabemos que es L, ¿no? Bueno, entonces eso va a ser igual a lambda que multiplica pues a L allí. Bueno, esa sería pues una propiedad. Segunda propiedad, tendríamos pues la suma, bueno, límite cuando n pues tiende a infinito de x sub n más y sub n. ¿Listo? Importante aquí que el límite pues se va a poder separar, ¿cierto? Entonces tendríamos pues que el límite cuando n pues tiende a infinito me va a quedar x sub n, aquí lo puedo separar, ¿cierto? Aquí más, aquí lo coloqué pues el x sub n, el siguiente sería pues límite cuando n pues tiende a infinito, si el anterior era x sub n, ahora va a ser el siguiente y sub n, es decir, esto es igual. Este límite ya sabemos que es L, aquí hay una suma más, y este límite ya sabemos que es M. Bueno, allí con respecto pues a la suma, tercera propiedad, ahora va a ser con respecto pues al producto. Tendríamos que el límite cuando n pues tiende a infinito de x sub n, que está multiplicando pues a y sub n. Entonces igualmente vamos a poder repartir con respecto al producto.
Es decir, límite cuando n pues tiende a infinito, bueno, de x sub n por, aquí, límite cuando n pues tiende a infinito de y sub n. Igual, sabemos a qué es igual este límite pues es L, bueno, perdón, es igual a L, que está multiplicado por este límite. Este límite ya sabemos que es m a y. Y una cuarta propiedad. Una cuarta propiedad pues para la división. Bueno, entonces tendríamos que el límite cuando n pues tiende a infinito, pues, bueno, de x sub n sobre y sub n. Igualmente se va a poder repartir el límite, tanto para el numerador como el denominador, es decir, tendríamos límite cuando n tiende a infinito de x sub n, todo esto sobre límite cuando n pues tiende a infinito de y sub n. Es decir, esto es igual n, x, el límite de x sub n ya sabemos que es L, sobre el límite de y sub n, pues cuando n tiende a infinito es m, ¿cierto? Importante, ¿no? Aquí, m tendrá que ser diferente de 0. No podemos pues dividir siempre entre 0. Bueno, nota. Es importante pues tener en cuenta que si nosotros vamos a calcular este límite, pues cuando n tiende a infinito de 1 pues sobre n, eso siempre va a ser 0, ¿cierto? Cuando n tiende a crecer más y más y más, siempre nos vamos a acercar a 0. Entonces este límite siempre va a ser igual a 0. Bueno, a continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos utilizando las propiedades que mencionamos anteriormente. Bueno, y así podemos ya, digamos, desarrollar algunos límites, digamos, de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Bueno, entonces vamos a determinar pues la convergencia de esta sucesión. Entonces vamos a calcular pues el límite allí. Entonces tendríamos que el límite, pues cuando n tiende a infinito, de 3 sobre n, bueno, lo vamos a poder reescribir de la siguiente manera. Es importante pues considerar lo siguiente. El límite pues cuando n tiende a infinito lo voy a poder escribir como 3 por 1, ¿cierto? Arriba 3 por 1 pues va a ser 3, ¿cierto? Sobre n, es decir, esto es igual al límite cuando n pues tiende a infinito de 3 por 1 sobre n, ¿cierto? También lo puedo escribir así, ¿cierto? Recordemos que el producto pues de números racionales es directo, ¿cierto? Por eso se puede escribir así. Bueno, entonces el 3 pues lo puedo sacar por las propiedades, ¿cierto? Recordemos que lambda podía salir, ¿cierto? Es decir, esto es igual a 3 límite cuando n pues tiende a infinito de 1 sobre n. Es decir, este límite lo acabamos de ver pues en la nota, ¿cierto? Ese límite pues ya sabemos que eso es 0, es decir, esto me va a quedar 3 por 0 y pues evidentemente esto va a ser 0. Entonces allí podemos determinar que esta sucesión pues 3 sobre n pues converge a 0, ¿cierto? Ahora vamos a determinar la convergencia de esta sucesión. 3 más 2n sobre n. Bueno, entonces, igualmente, límite, cuando n tiende a infinito, bueno, perdón, escribámoslo bien, a infinito, de 3 más 2n sobre n. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos allí. Ahora bien, vamos a utilizar algunas propiedades, ¿no? Podemos repartir la base, ¿cierto? Esas son algunas de las propiedades de los racionales, ¿no? Podemos repartir aquí la base, entonces límite es igual, pues, digamos, igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Entonces cuando reparto la base, pues voy a tener lo siguiente, 3 sobre n, ¿cierto? Más 2n sobre n.
¿cierto? Eso es lo que tenemos allí. Aquí puedo simplificar. N con N pues se me simplifican, ¿cierto? Entonces esto es igual pues al límite, cuando N pues tiende a infinito, me quedaría aquí pues 3 sobre N más 2, ¿cierto? Entonces, allí puedo aplicar una de las propiedades, ¿cierto? Puedo repartir el límite. Es decir, esto va a ser igual al límite, cuando n pues tiende a infinito, la primera parte 3 sobre n, ¿cierto? Más límite, cuando n pues tiende a infinito de 2, ¿cierto? Esto es igual. Recordemos, este límite pues ya lo terminamos de hacer, ¿cierto? Ya sabemos que eso es 0, ¿cierto? Entonces eso me daría 0 más, esto vendría siendo el límite de una constante, ya sabemos que es la misma constante, ¿cierto? Entonces es igual a 2 y la suma de esto pues es evidentemente 2. Por lo tanto, podemos decir que esa sucesión converge a 2. Ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Vamos a determinar el límite pues, de esta sucesión, 1 sobre n al cuadrado. Bueno, entonces tenemos el límite, pues cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n al cuadrado. Bueno, aquí pues vamos a seguirlo desarrollando, pues digamos, utilizando algunas, digamos, formas de poder representarlo. Es decir, esto se va a poder reescribir, digamos, de la siguiente manera, como límite, cuando n pues tiende al infinito, de 1 sobre n al cuadrado, dice aquí. Entonces yo lo voy a poder escribir como n por n, ¿cierto? Eso se va a poder escribir así, de esta manera. Porque n por n tienen las mismas bases y sus exponentes se sobreentiende que son exponentes 1, ¿cierto? Y 1 más 1 pues me va a dar 2, ¿cierto? Importante pues tener en cuenta eso allí. Esto es igual entonces al límite, cuando n pues tiende a infinito, aquí puedo repartir, lo puedo repartir así, miren. 1 sobre n por 1 sobre n. Cuando yo multiplico, recordemos que el producto de fraccionarios se hace de forma directa, ¿cierto? 1 por 1 pues me va a dar 1 y n por n pues me va a quedar n al cuadrado. Lo puedo reescribir de esa manera. Ahora bien, puedo repartir conforme al producto, ¿cierto? Esta es una propiedad que ya habíamos mirado anteriormente. Entonces es igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Lo puedo repartir como 1 sobre n, aquí por el límite, cuando n pues tiende al infinito de 1 sobre n. Entonces allí tenemos pues estos dos límites, ¿cierto? Que se están pues multiplicando. Y bien sabemos que cada límite es así, cuando es un límite de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, pues ya sabemos que eso da 0, ¿cierto? Entonces, esto es igual, en el primer, digamos, límite da 0, ¿cierto? Por el otro, digamos, límite también nos da 0, ¿cierto? Entonces tendríamos 0 por 0 aquí, y 0 por 0 pues es 0. Entonces, importante, o en general, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que el límite, pues cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n elevado a alguna k, siempre va a ser igual a 0. Bueno, importante aquí que k pues pertenece pues a los enteros positivos. Es decir, k puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero k pues siempre va a estar en los enteros positivos. Bueno, ahora vamos a desarrollar el siguiente límite pues de esta sucesión, ¿no? Importante tener en cuenta que aquí pues tenemos una potencia de un número pues negativo, por lo tanto se va a presentar lo que se conoce como la alternancia, es decir, para los números pares va a ser positivo y para los números impares, este término de aquí estoy hablando,
hasta aquí, ¿no? O sea, hasta este término de aquí hasta aquí, pues para los números pares va a ser positivo y para los números impares pues va a ser negativo, ¿cierto? Por ser entonces aquí una potencia, digamos, por ser una potencia de un número negativo, bueno, de un número negativo, entonces vamos a tener pues dos casos, ¿cierto? Entonces, tenemos dos casos. Bueno, primer caso, bueno, el caso A, llamémoslo así. Si n es par, supongamos, si n es par, entonces, ¿qué pasa cuando n pues es par? Entonces, tendríamos que cuando n es par, pues se va a presentar lo siguiente, ¿no? Menos 1, pues elevado a la n, aquí pues va a ser igual a 1. Importante, ¿cierto? Siempre va a ser así, ¿no? Cuando se eleva pues un número negativo a una potencia par, se convierte en positivo, ¿cierto? Tenemos que considerarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos entonces que si calculamos el límite cuando n pues tiende a los infinitos de toda pues esta sucesión que está allí, 3 a la menos 1 por n, aquí multiplicado por n más 5 sobre, bueno, borremos esto, perdón, sobre n más 2, entonces esto, cuando n es par, se va a convertir en lo siguiente, como el límite, cuando n pues tiende a los infinitos, como 3 por, aquí me va a quedar 1, ¿no? Ya expliqué por qué. 3 por 1 y multiplicado por n, ¿cierto? Eso es lo que me queda en esta parte, ¿cierto? Allí. Más 5, ¿cierto? Todo esto sobre n más 1. ¿Cierto? Ah, perdón, n más 2. N más 2. Bueno, esto es igual entonces al límite cuando n pues tiende a infinito. Aquí, 3 por 1, 3. Y 3 por n pues me va a quedar 3n más 5 sobre n más 2. Bueno, se redujo a esa expresión que está allí. Para poder solucionarla vamos a dividir tanto numerador como denominador por n, ¿cierto? Bueno, es un procedimiento que debemos considerar, ¿cierto? Para poder desarrollar expresiones de este estilo o expresiones que son de la forma fraccionaria, por decirlo así. Entonces tendríamos aquí límite, cuando n pues tiende a infinito, de 3n más 5 dividido entre n sobre n más 2 sobre n. Noten aquí que cuando yo multiplico la ley de la oreja voy a llegar acá, ¿cierto? Bueno, es una forma de disfrazarlo, pero es muy útil a la hora de desarrollar este tipo de ejercicios. Ahora lo que voy a hacer es repartir la base en cada, digamos, tanto para esta expresión como para esta expresión. Entonces tendríamos que límite, cuando n tiende pues a infinito, arriba voy a tener 3n sobre n más 5 sobre n sobre, abajo tendríamos n sobre n más 2 sobre n, ¿cierto? Aquí puedo simplificar. N con n pues se simplifican, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, que esto es igual al límite, cuando n pues tiende a infinito, aquí cuando simplifico pues me va a quedar 3 más 5 sobre n sobre, aquí pues sobreentendemos que está 1 y 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 más 2 sobre n. Ahora bien, puedo repartir el límite tanto para el numerador como para el denominador. Entonces tendríamos límite cuando n pues tiende a infinito, aquí 3 más 5 sobre n, cierra allí, sobre límite cuando n tiende a infinito,
de 1 más 2 sobre n. Bueno, entonces aquí lo he escrito acá, podemos pues repartir allí el límite, entonces podemos hacer como límite cuando n pues tiende a infinito de 3 arriba, más, aquí me va a quedar pues límite de 5 sobre n, pues cuando n pues tiende al infinito, todo esto sobre el límite cuando n pues tiende a infinito de 1 más límite cuando n pues tiende a infinito de 2 sobre n. Bueno, aquí sabemos que este límite pues nos va a dar 0 y este límite igualmente va a dar 0. Este límite pues ya sabemos que es el límite de una constante que daría 3 más 0, ¿cierto? 3 y más este de acá que sería 0 sobre este límite de una constante pues da 1 más esta expresión de aquí pues me va a dar 0, ¿cierto? Y es igual a 3 sobre 1, que es igual pues a 3. Eso ocurre cuando n es par. Ahora, el siguiente caso es cuando n pues es un número impar. Importante tener en cuenta que cuando un número negativo se eleva a una potencia impar, va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo va a ser, digamos, el desarrollo aquí? Entonces tendríamos que el límite, pues cuando n tiende a infinito, de, bueno, 3 por menos 1 a la n por n más 5 sobre n más 2 será igual, entonces, aquí ya sabemos que esta expresión pues nos da menos 1, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer, allí vamos a escribirlo, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Aquí me va a quedar 3 por menos 1, ya sabemos, por n más 5, todo esto sobre n más 2. Bueno, ahora vamos a desarrollar aquí este producto. Bueno, esto es igual al límite, cuando n pues tiende a infinito, aquí. Signos, más por menos, menos y menos por más, menos. Luego el valor numérico. 3 por 1, 3, 3 por n, pues me va a quedar 3n. Más 5 sobre n más 2. Bueno, nos quedó de esa forma. Volvemos a utilizar el mismo proceso anterior, es decir, volvemos a dividir tanto numerador como denominador, todo sobre n. Entonces tendríamos lo siguiente. Límite cuando n pues tiende a infinito de menos 3n más 5, todo esto sobre n más 2 sobre n. Repartimos allí la base en cada uno de ellos y tendríamos lo siguiente. Límite cuando n pues tiende a infinito de menos 3n sobre n más 5 sobre n, todo esto sobre n más 2 sobre n. Bueno, aquí podemos pues simplificar. Esta n con esta n se cancela y esta n con esta n se cancela. Entonces esto es igual al límite. Cuando n pues tiende a infinito, aquí me va a quedar menos 3 más 5 sobre n sobre, aquí ya sabemos que aquí se sobreentiende que es 1 sobre 1, ¿cierto? Eso me quedaría pues 1 más 2 sobre n. Y bueno, cuando repartimos los límites, sabemos que esta parte pues se me va a hacer 0 cuando reparto el límite y esta parte se me va a hacer 0 y esta constante pues me va a quedar aquí constante, ¿cierto? Este menos 3 y esta parte de acá también me va a quedar constante, es decir, esto me da igual a menos 3. Bueno, importante tener en cuenta lo siguiente, bueno, lo voy a tratar de escribir aquí. En A, digamos en el proceso A, tuvimos que el límite era 3, ¿cierto? El límite de nuestra sucesión era 3. Bueno, perdón, escribámoslo de la siguiente manera.
los límites tanto en, bueno, digamos que los límites en A y B, digamos, en los procesos A y B son diferentes. Eso es lo que pudimos ver, ¿no? Diferentes. Recordemos que en A nos dio 3 y acá nos dio pues menos 3. Como son diferentes, eso quiere decir que esta sucesión no converge, ¿cierto? Recordemos que el límite era único, ¿cierto? Por lo tanto, la sucesión diverge, no converge, ¿cierto? Para finalizar, vamos a calcular pues el límite de esta sucesión. Bueno, importante, ¿no? Aquí voy a, digamos, a resaltar un proceso que hemos venido haciendo para que lo, digamos, se pueda llevar a otros ejercicios, ¿no? Bueno, límite, cuando n pues tiende a infinito de esta sucesión. 7n a la 4 por n a la 4 más n a la 4 más 10 a la 10 n más 6, todo esto sobre n a la 6 menos 1. Recordemos que anteriormente estábamos dividiendo todo sobre n, ¿cierto? Tanto numerador como denominador. Importante aquí considerar que siempre que encontremos expresiones de esta forma, se debe dividir siempre por el de mayor exponente. Es decir, aquí n a la 4 no es el mayor exponente. El mayor exponente vendría siendo n a la 6. Por lo tanto, tanto arriba como abajo debemos dividir todo por n a la 6. Tendríamos lo siguiente, límite cuando n pues tiende a infinito. Bueno, 7n, bueno, aquí podemos sumar estos dos términos, ¿cierto? Se pueden sumar. ¿Por qué? Porque pues tienen la misma potencia, ¿cierto? Entonces me va a quedar pues 8n a la 4, bueno, y de una vez, bueno, lo sumamos, más 10 a la 10n más 6, todo esto dividido entre n a la 6, que les estoy comentando, para tenerlo en cuenta. Siempre se debe dividir entre la mayor potencia. El siguiente sería n a la 6 menos 1 dividido entre n a la 6. Bueno, ahora puedo repartir la base, ¿cierto? Es decir, voy a tener límite cuando n pues tiende a infinito. Voy a tener 8n a la 4 sobre n a la 6 más 10 a la 10 n sobre n a la 6 más 6n a la 6. Todo esto sobre n a la 6 sobre n a la 6 menos 1 sobre n a la 6. Bueno, allí puedo simplificar algunos términos, ¿cierto? Es decir, esto es igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Aquí hay 6 veces n, un producto de 6. Le quito 4, abajo me van a sobrar 2 expotencias, ¿cierto? 2 potencias, es decir, 8 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Cuando quito 4 de aquí, quito 4, me sobran 2 abajo, ¿cierto? Y se van estas 4 que están arriba, ¿cierto? Entonces me quedan 2 abajo, más, quito 1 y quito 1, es decir, 10 a la 10 sobre n a la 5, más 6 sobre n a la 6. Bueno, aquí no hay nada que hacer allí, sobre, aquí, cuando simplifico este con este, pues recordemos que es como tener 1 sobre 1 allí, ¿cierto? Que vendría siendo 1 menos 1 sobre n a la 6. Bueno, y el siguiente paso, pues yo podría fácilmente repartir el límite, ¿cierto? Recordemos cuando decíamos que generalizábamos esto pues vendría, cuando n tiende a infinito, pues esto vendría siendo 0, ¿cierto? Recordemos cuando lo generalizamos, 1 sobre n a la k, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo 0, esto vendría siendo 0, y esto vendría siendo 0,
¿cierto? Es decir, esto se me va a convertir en el límite cuando n pues tiende a infinito de 0 más 0 más 0 en la parte de arriba. Abajo pues límite de una constante pues vendría siendo 1, ¿cierto? Perdón, bueno, aquí ya no se escribe el límite, ¿cierto? Cuando ya lo evaluamos, ¿cierto? Menos, y esta parte de acá pues ya sabemos también que eso es 0. Entonces esto vendría siendo 0 sobre 1 y evidentemente eso es 0 allí. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a presentar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.